Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @Hypatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Con motivo del fallecimiento del gran cantautor Óscar Chávez, quiero recordarlo con la historia de la niña de Guatemala, que dio lugar al poema noveno del libro Versos Sencillos de José Martí. Pero antes una pequeña biografía. José Julián Martí Pérez nació en La Habana en 1853 y falleció en Dos Ríos, Cuba, en 1895. Fue un político, poeta y escritor cubano destacado, precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Además, fue la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Como poeta se le conoce por su libro Versos Libres, publicado en 1878-1882, aunque se publicó póstumamente, por Ismaelillo, hecho en 1882, obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernistas por el dominio de la forma sobre el contenido. Y por último, Versos Sencillos, publicado en 1891. Un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. La historia cuenta que Martí, con solo 24 años de edad, llega a Guatemala procedente de México. En nuestro país había tenido éxito profesional como periodista y escritor y se había reencontrado con su familia tras su deportación a España. En Guatemala conoce a la actriz dramática Eloísa Agüero y se compromete en matrimonio con su futura esposa, Carmen. Así pues, centró su atención en las damas guatemaltecas de andar indolente, de miradas castas, vestidas como las mujeres del pueblo, con las trenzas tendidas sobre el manto, que ellas llaman pañolón, la mano ociosa contando a las puntas flotantes del manto los goces infantiles o las primeras penas de su dueña. Y cuando encontró a María García Granados, una dama semejante pero más cosmopolita e ilustrada, quedó inmediatamente prendado de ella. No debe dejarse de señalar que todo parece indicar que María no respondía al patrón de muchacha tímida y vulnerable. Publicaciones guatemaltecas de la época hablan de su participación relativamente activa como música y cantante fuera del hogar, en actividades artísticas públicas organizadas por sociedades e instituciones. Coincide incluso con la presencia de Martí, quien interviene en una de ellas como orador. Al parecer, se trataba de una joven popular dentro de la sociedad capitalina de la época. María seguía así los pasos de su tía, abuela María Josefa García Granados, quien había muerto en 1848 y que había sido, además de poetisa y periodista, muy influyente en los gobiernos conservadores de Guatemala. Martí, que en Guatemala se ganó el calificativo de doctor Torrente por su capacidad oratoria, impartió clases a María en la Academia de Niñas de Centroamérica desde junio de 1877, meses después de su llegada a esta nación centroamericana en marzo de 1877. María era una joven interesantísima, alta, esbelta y airosa. Su cabello negro como el ébano, abundante, crespo y suave como la seda. Su rostro, sin ser soberanamente bello, era dulce y simpático. Sus ojos, profundamente negros y melancólicos, velados por pestañas largas, revelaban una exquisita sensibilidad. Su voz era apacible y armoniosa, y sus maneras tan afables que no era posible tratarla sin amarla. Tocaba el piano admirablemente, y cuando su mano resbalaba con cierto abandono por el teclado, sabía sacar de él notas que parecían salir de su alma y pasaban a impresionar el alma de sus oyentes. José María Izaguirre, cubano que vivía en Guatemala en ese tiempo, organizaba veladas artísticas y literarias a las que Martí asistía con frecuencia. Allí fue donde conoció a María el 21 de abril de 1877, una hermosa adolescente 7 años menor que él. El padre de ella, el general Miguel García Granados, había sido presidente unos cuantos años antes y gozaba de mucho prestigio en la sociedad guatemalteca. Pronto se hizo amigo del emigrado cubano y lo invitaba a su residencia a jugar al ajedrez con frecuencia, oportunidades en que Martí se encontraba con María. A fines de 1877, Martí se fue a México y regresó hasta inicios del siguiente año
ya casado con Carmen. Lo que sucedió después de su matrimonio ha sido comentado con posterioridad también por quienes presenciaron los hechos. María envió el siguiente mensaje a Martí cuando éste regresó casado a Guatemala. Hace 6 días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo, porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio con la señorita Sayas Bazán. Te suplico que vengas pronto, tu niña. El 10 de mayo de 1878, a sus 17 años, murió María Cristina García Granados y Saborío, lo que daría lugar a una triste leyenda inspirada por los amores frustrados entre el poeta y María. Martí dejó su tristeza plasmada en el poema noveno de sus versos sencillos. Además de los versos de Martí de 1891, existen documentos que han contribuido a esclarecer parcialmente el episodio. Otros 2 poemas que le dedicara a María antes de su fallecimiento. Algunos testimonios de amigos comunes. Una carta en que Martí la recordaba dolorosamente, dirigida a su amigo Manuel Mercado y un personaje de su única novela. Cuando Martí consiguió publicar los versos sencillos en 1891, Carmen y su hijo habían ido a visitarlo a Nueva York. Poco después, Carmen embarcó hacia La Habana a escondidas, produciéndose así la separación irreversible del matrimonio y el alejamiento definitivo de su hijo. Martí entonces le escribió a un amigo, y pensar que sacrifiqué a la pobrecita, a María, por Carmen, que ha subido las escaleras del consulado español para pedir protección de mí. Martí dejó entrever en su poema noveno incluso más que una muerte por tristeza, insinúa, alegóricamente, el suicidio de la amante rechazada. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ay, eran de lirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente en la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Ay, callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
Aunque persiste la leyenda creada, una entrevista con una descendiente de los García Granados da luz sobre la versión familiar, transmitida por tradición oral. Se dice que María, aunque acatarrada, aceptó ir a nadar con su prima, lo que era actividad habitual para ellas, quizá para distraerse de la tristeza en que se hallaba sumida tras el regreso de Martín, ya casado con Carmen. Después del paseo, María empeoró y murió a causa de una enfermedad de las vías respiratorias que, según aseguraba la familia del informante, ya padecía María. Fue originalmente sepultada en el cementerio de San Juan de Dios y posteriormente trasladada al entonces nuevo cementerio general. Y así termina esta historia de amor que perdura hasta nuestros días. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.